Canasta básica trepó 12,2% en septiembre, que una familia tipo necesitó casi 320.000 pesos para no ser pobre. Lo vamos a hablar a este tema con Marcos Lucero, contador, que ya está en comunicación telefónica con nosotros. Marcos, bienvenido a la red. Virginia Soloa te saluda. ¿Cómo estás? Hola Virginia, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Oh, estamos desahuciados, Marcos. Estamos complicados, Estamos complicados, Marcos, y y con estos valores que vos anunciabas de la sí. canasta básica alimentaria, que es el que define la línea de indigencia, que es decir, que si una familia no tiene ingresos alrededor de 148.000 pesos, ni siquiera le alcanza para comer. Y si le sumamos los demás bienes necesarios para la subsistencia, como no solamente alimentación, sino también transporte, vestimenta, medicamentos, como vos decías, casi 320.000 pesos necesita una familia tipo de 4 personas. ¿Sí? Uh-huh. Es un varón de 35 años, una mujer de 31, un chico de 6 y una nena de 8. Eso es lo que se denomina familia tipo, y necesitan esos 320.000 pesos para no estar en situación de pobreza. Subió más del 12%, como vos, con lo que se difundió la semana anterior, el índice de precios al consumidor, Uh-huh. que a nivel nacional fue del 12,7 y de alimentos fue 14,3. Fue más alto el de alimentos que el índice general, subieron casi un 15%, y en la provincia de San Luis lo mismo. Y en la provincia de San Luis lo mismo, tuvimos un índice más alto que el de la Nación, 14,9%, y alimentos que subió casi lo mismo, un 14,4%, y aquí en San Luis los alimentos no subieron tanto como subió la inflación en general. Pero esto es lo que preocupa, porque tenemos índices de inflación muy altos, y si comparamos este 12,7% que tuvimos en septiembre, el 12,4% que tuvimos en agosto, lo comparamos con el bimestre anterior, con junio y julio, que teníamos alrededor del 6 y el 7%, estamos teniendo el doble de inflación del bimestre anterior. Uh-huh. Y yo estuve haciendo una indagación tanto en la página de la Dirección Provincial de Estadísticas como en el INDEC, analizando los datos históricos de cuáles fueron los índices de inflación intermensuales, tanto a nivel nacional como provincial, y ninguno de los registros ha sido más alto que los que hemos estado viviendo en estos 2 últimos meses. Es decir, que tenemos más o menos la información llega hasta el año 2000, 2010 en la provincia creo, y no tenemos un registro de inflación intermensual tan alta en los pasados 10 o 20 años. Eso es preocupante, porque Sí. si nosotros veníamos diciendo que una inflación del 6% mensual, 7% mensual, es alta y es comparable con la inflación anual de nuestros vecinos, de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, y ahora tenemos el doble de lo que teníamos, bastante preocupante. Hay nerviosismo en el mercado, tenemos un escenario electoral que todavía no tenemos ninguna certeza de quién va a llegar a la presidencia, ni siquiera tenemos certeza de quiénes van a ser los 2 candidatos que entren en balotaje, y Claro. tampoco las encuestas no han dado los resultados últimamente, no han hecho predicciones muy acertadas respecto de lo que después termina sucediendo en la realidad, porque no es una cuestión metodológica, sino que más bien la gente no responde lo que realmente va a hacer. Y entonces, además tenemos una situación de que como 7 millones de argentinos no votaron. Claro, bueno, eso te iba a decir. En las PASO, En las entonces PASO también se genera. y en teoría se está haciendo todo lo posible para que ahora sí. Digo, estos 2 temas, bueno, el tema de la economía, de la inflación, del dólar, creo que junto con seguridad son los 2 temas pilares de las campañas. ¿Se puede anticipar, como hacen algunos candidatos, qué es lo que va a pasar? O cuando vos ves las noticias o lo que prometen a futuro que va a pasar con la inflación y con el dólar, ¿cuán viable es? La verdad que en nuestro país es básicamente los grandes problemas que tenemos son
debido a la incertidumbre que genera una falta de política de largo plazo. Hemos estado viendo gobiernos últimamente solamente ponen parches para solucionar el problema coyuntural, el problema de esta semana, el problema de este mes, y no tenemos una política de largo plazo. Si nosotros tuviéramos una política de largo plazo, por ejemplo, el año pasado no tuvimos presupuesto, tuvimos que tener un presupuesto reconducido, cuando en otros países los presupuestos se ruedan con 2, 3 y hasta 5 años de anticipación, lo que va a suceder. Entonces, fíjate que eso te genera una incertidumbre importante, entonces no podemos decir qué va a poder pasar con la inflación o qué puede llegar a pasar con el dólar. Sabemos que hay algunos candidatos que tranquilizan más a los más, hay otros que no, pero no tampoco yo lo que he escuchado en las propuestas, en los debates, en las plataformas, no hay medidas muy específicas de largo plazo, son como medidas muy genéricas. Vamos a contener la inflación, bueno, pero no dicen cómo. Claro, sí, en el debate eso también, ¿viste? Yo estaba esperando como algo, digo, bueno, acá alguno de los que han criticado, digo, la economía o los procesos o lo que fuere, va a decir porque tienen la clave para hacerlo. Bueno. Exacto, porque si, yo lo comparo con los debates anteriores por ejemplo, cuando fue el debate que terminó siendo presidente Mauricio Macri, eran como más sustanciosos. Ahora medio como que se peleaban, se desacreditaban unos con otros, pero no decían propuestas interesantes. En todo caso mandaban a decir, bueno, en nuestra página están las propuestas, aprovecho este tiempo para pegarle al contrincante. Entonces eso genera desconfianza, eso genera riesgo en los mercados y eso hace perder valor en la economía. Entonces no nos queda otra que esperar a ver cuáles son los resultados del próximo domingo, si hay balotaje o no hay balotaje, y si después tenemos que esperar hasta noviembre para una definición sobre el futuro de la presidencia de nuestro país y cuáles van a ser las políticas que realmente se van a establecer. Que muchas veces lo que tenemos en estos casos es que no dan mucha información muy específica, muy técnica, porque por ahí después salen con sorpresas. Recordemos al expresidente Menem, que había expresado, si yo decía lo que iba a hacer en previo a las elecciones, nadie me iba a votar. Claro, es que después te dan la sorpresa para el bobazo también después, ¿viste? Exacto, ¿no? Contemplen una un poco. Sorpresa para el mercado y una sorpresa para quienes lo votaron. Por eso me asusta mucho el tema de que las propuestas no sean muy específicas, porque son así de tipo genérico y después no sabemos qué políticas específicas, políticas monetarias o políticas fiscales o cambiarias pueden establecer el próximo presidente al futuro de nuestro país, ¿no? Sí, que el gobierno, te voy a leer el titular, que el gobierno asegure que no va a devaluar del día después de las elecciones y que le va a pagar rápido al Fondo Monetario Internacional. ¿Es una promesa que se puede hacer? Es una promesa que se puede hacer porque se amplió el swap con China en creo que algo de 11.000, 12.000 millones de dólares. Y entonces esto le permite al Estado tener reservas un poco más importantes como para hacer frente a los vaivenes cambiarios que pueda haber la semana que viene, y también para ver si puede recuperar un poco las importaciones, sobre todo de insumos para algunos productos, para algunas industrias que están paradas en estos momentos porque no pueden ingresar sus materias primas, sus materiales del exterior porque no hay dólares para hacerlo. Y eso también está generando un parate en la actividad económica. Pero fue como una especie de respiro que pudo obtener el gobierno con este swap con China, que digamos que básicamente es como los que tienen cuenta corriente bancaria entenderán, como una autorización para girar en descubierto. Es decir, no te dan la plata, pero te dice, mira, vos cuando quieras la utilizás. A medida que la vas utilizando te cobramos una tasa de interés. Y esa tasa de interés es más baja de lo que cobra el mercado del Fondo Monetario Internacional. Está alrededor del 5 o 6%, cuando la del Fondo Monetario está alrededor del 7-8%, y obviamente mucho más baja que lo que podés mercado, que está más o menos al 25% en dólares, que es una tasa altísima. Entonces eso le da un poquito de respiro al gobierno para decir, bueno, no vamos a devaluar
la semana que viene, y es por eso que el dólar también pasó de 1.100 pesos, que llegó a tocar, aunque cerró a 1.010 la semana pasada, y ahora está en 905 pesos. Hasta la última vez que me fijé, hace como una hora, seguía en 905 pesos, una caída bastante importante, del orden del 8 del 9%, básicamente por esta noticia de que el gobierno obtuvo una autorización de swap por parte de China, que le genera los dólares para poder intervenir en el mercado. ¿Cómo has visto vos, digo, en el vecino? ¿Cuáles son las preocupaciones o por ahí en las personas que te consultan a vos en relación a ya una economía más próxima a la gente? Digo, las personas que tienen plazo fijo, un candidato que alienta a sacar el dinero o a la compra de dólares. ¿Cuál es la recomendación que darías vos ahora? Porque ya estamos mañana tienen tiempo de ir al banco y hacer una operación. ¿Qué dirías? Bueno, vaya y haga esto. Después que te pasamos tu número, Marcos. Es que todo depende de cada persona, de cada individuo. Por ejemplo, el otro día estuve con un cliente que tiene 74 años y también tengo clientes que tienen 40, 45 años y obviamente que con ingresos distintos, con ahorros distintos, con una esperanza de vida distinta, con proyectos diferentes, porque yo siempre digo que el dinero no es para ahorrar, el dinero es para gastar y el ahorro no es más que gasto en el futuro. Entonces, lo que uno se tiene que plantear primeramente es ¿para qué estoy ahorrando? ¿Cuál es mi meta financiera? Claro. ¿Qué es lo que necesito? ¿Necesito cambiar el auto? ¿Necesito conseguirme una casa, construirme una casa, comprar una casa? ¿Necesito para irme de vacaciones? ¿Necesito casa, comprar una casa? ¿Necesito para irme de vacaciones? ¿Necesito para hacer un estudio, para pagarme un posgrado? ¿Necesito para cambiar la heladera, para cambiar la cocina? ¿Para qué estoy ahorrando? Yo siempre me tengo que poner una meta financiera. Esa meta financiera, dependiendo de la edad, de lo totalmente diferente. Entonces yo no te puedo decir, por ejemplo, ahora vos hace plazos fijos a 30 días, o hace plazo fijo UVA, o compra dólares, o hace, por ejemplo, cauciones en la bolsa, o comprate una acción de una empresa norteamericana, porque para cada persona es diferente. Hay si un alguien te da una distinto, receta genérica, eso es mentira. Te pone en riesgo. Te pone en riesgo porque quizás no es para tu perfil de inversor y para tus expectativas. Eso es algo personalizado, es algo personal. Por ejemplo, no le puedo decir a una persona de 74 años que ahorre en un fondo que va a tener rentabilidad dentro de 20 años. Claro. ¿Me entendés? Pero a una persona de 40 sí. Entonces yo le digo, mira, pon en este fondo que vas a tener tu jubilación asegurada. ¿Sí? Vaya, consúltele personalmente, le digo a la audiencia que estaba haciendo consultas. Pregúntele a Marcos. Si vos tenés 40 años, bueno, una meta podría ser tener una buena jubilación. Entonces, metemos los fondos en un activo financiero para que cuando vos llegues a la edad jubilatoria, 60, 65 años, tengas unos ingresos distintos. Si vos me decís, mira, quiero ahorrar, entonces vamos por unos fondos más líquidos de corto plazo y te buscamos la mejor rentabilidad para el corto plazo, porque hay activos que, por ejemplo, tienen pérdidas en el corto plazo, pero ganancias en el largo. Entonces, para cada persona es diferente. Cuando vayas a retirar el dinero, ¿en cuánto tiempo? ¿En meses? ¿En años? Esa es la inversión más adecuada. Marcos, muchas gracias por estos minutos. Que tengas lindo día. No, por favor, muy lindo día para ustedes también. Les mando un abrazo grande y cualquier cosa, le decimos a la gente que lea nuestros informes en finanzasanluis.com.ar o nos pueden contactar a través de todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, como @finanzasanluis. Finanza San Luis. Dale. Gracias, Marcos. Sí, adiós. Chao. Estábamos hablando con Marcos Lucero, que es contador, con este tema de la canasta básica que trajo